Sapere aude, o atreverse a saber, que también lo debemos de relacionar, atreverse a pensar, atreverse a equivocarse, atreverse a tomar riesgos. Mi nombre es Rodrigo Soto y como siempre agradecemos este breve espacio para difundir un poco de conocimiento, Radio DEM 90.5. Como es nuestra costumbre, también agradecemos a todo el equipo directivo y operativo, en especial, como lo decimos siempre, Gabriel Contreras, Sergio y Agustín. Para el tema de hoy, recordando un escrito que hicimos en la revista Conocimiento, Ciencia, Conocimiento y Tecnología, en el número 100, dedicado a la ciencia, en donde hablábamos del alimento neuronal del ser humano, que es el conocimiento. Bueno, acuñábamos una frase de latín que nos asesoró el buen maestro Félix Ramos, y es lo que decíamos al principio de esta colaboración: sapere aude, atreverse a saber o atrévete a saber, y que también lo ligamos, como estamos diciendo, atreverse a pensar, atreverse a imaginar, atreverse a equivocarse, porque es parte del conocimiento, atreverse a generar ideas, atreverse a tomar riesgos. Y hablábamos en ese sentido, me voy a permitir leerles un poco, en donde dice: reinaba el silencio y la oscuridad, no existía prácticamente nada. De pronto, un haz de luz que se manifestaba en un punto singular se excitó tanto que dio origen a una explosión, y lo que en su momento era tan ínfimo como un grano de arena comenzó a expandirse velozmente. Esa expansión cargada de partículas fue llevando el diseño precargado de todo lo que es, fue y será, construyendo así lo que conocemos como energía oscura, la materia oscura, los gases y, por último, las estrellas y los planetas. Dentro de todo el arreglo de lo que supone infinito de estrellas y planetas, resultó curioso que un sistema compuesto por un Sol colocado a una distancia idónea y sumando materia orgánica con intercambios químicos de energía, haya dado origen a una composición de vida sin ningún diseño inteligente que se abrió paso, como ella misma sabe, y peleando con organismos rivales para que los genes ganadores fueran los destinados a la siguiente generación. De la vida entramos a lo que conocemos como evolución, como lo relata Carl Sagan en Cosmos, en donde puede rastrearse el camino evolutivo de la vida a las primeras moléculas de los mares primitivos que crearon la primera bacteria, así como las primeras plantas, en una serie de atracciones y repulsiones biológicas y químicas, así como pasando de los primeros organismos celulares para llegar a los multicelulares. Y bueno, en el agua fue donde prosperó la vida en el inicio. Allí surgieron los ancestros de los peces, que fueron al principio como larvas que se transformaron en nadadores libres, ayudados por una clase de columna vertebral que terminaba en algo similar a una cola o aleta, según nos relata el propio Carl Sagan. Nuestros antepasados, como lo describe Carl Sagan, eran entonces peces que filtraban el alimento, parecidos a las lampreas actuales. Esos peces evolucionaron lentamente, aumentó el tamaño de sus cerebros y su alimento cambió, pues ahora los peces comían otros peces. Y entonces el nadar más rápido significaba vivir más. La falta de agua, siguiendo con Carl Sagan, hacía que los peces buscaran arrastrarse de un pantano a otro en busca de la misma. Y no solamente eso, sino que pudieran respirar fuera del agua, pues antes tomaban el oxígeno dentro del agua. Así fue también como se dispuso el poner los huevos en un cascarón en tierra firme para protegerlos de los depredadores acuíferos. Después de todo lo anterior, se produjeron los anfibios, como los reptiles, las tortugas, entre otros. Aparecen en escena los dinosaurios, que fueron eliminados misteriosamente hace 65 millones de años, y nos quedamos con los pájaros. Mientras tanto, al desaparecer el planeta de los dinosaurios, otros animales se apoderaron de este, con la diferencia de que no ponían huevos, sino que las hembras cargaban dentro de sus vientres su descendencia, que al nacer resultaba muy inexperta y tenía que ser enseñada a abrirse camino en las diferentes rutas de la naturaleza para poder
subsistir. Fueron y son los mamíferos los cuales nos van acercando a nuestro antepasado en común o al primer pilar de la especie humana. Los monos y el hombre tienen este antepasado en común. Carl Sagan dice que hueso por hueso, músculo por músculo, molécula por molécula, no existen diferencias importantes entre los monos y los humanos. A diferencia de los chimpancés, continuamos con Sagan, nuestros ancestros caminaron erguidos y tenían sus manos libres para experimentar. Se hicieron más inteligentes, empezaron a hablar y gracias a su mano prensil, su cerebro y su capacidad extrasomática, guardaron el conocimiento para transmitirlo a las futuras generaciones, lo que los hizo destacar, entre otros homínidos y no perecer como ellos. Pareciera repetitivo y sin sentido describir sintéticamente todo el proceso de la evolución del universo, y particularmente y con énfasis el de nuestro planeta. Sin embargo, resulta necesario, pues nos permite detectar que entre todas las especies de organismos nosotros dimos grandes saltos para, entre comillas, controlar el planeta y ser la especie, entre comillas, dominante, si es que así le podemos llamar. Pero un punto muy importante, cortando aquí todo lo que nos dice Carl Sagan y esta colaboración que hicimos para la revista Ciencia, Conocimiento y Tecnología, la capacidad inquisitiva que tiene el ser humano le permitió hacerse de las herramientas necesarias para dar esos saltos evolutivos. Es decir, aprendimos a aprender, o en resumidas cuentas, nuestra curiosidad nos hizo acercarnos a tener contacto con la naturaleza y entender el porqué de las cosas para ser la base del conocimiento. Y en este tenor, quiero compartirles también lo que viene en National Geographic, en la que dedican a los zombies, donde entrevistan, le hacen 3 preguntas a Neil deGrasse Tyson, continuando con un gran divulgador científico, primero con el gran Carl Sagan y ahora con Neil deGrasse Tyson. Dice, ¿por qué acercarte a tu nerd interno? Como tenemos aquí al buen Albert Einstein acompañándonos. Y bueno, el astrofísico Neil deGrasse Tyson, director del planetario Hayden en el centro Rose para la Tierra y el espacio, se le hacen 3 preguntas. La primera, ¿la ciencia nos puede salvar? Y contesta él, no sé si la ciencia nos pueda salvar. Lo que sí sé es que la ausencia de la ciencia nos matará. Si prestamos atención, los adelantos que han mejorado la calidad de vida alrededor del mundo han resultado de los avances en la ciencia y la tecnología. Segunda pregunta, ¿por qué es crucial interesar a los adultos en la ciencia? Y él contesta, la mayoría de los adultos tiene al menos una chispa de curiosidad en su alma. En algunos casi se ha extinguido y necesita reavivarse. Para otros es como la flama de un mechero, solo hay que agregar combustible y se encenderá. Vivimos en un momento en el cual es posible revivir al nerd que llevamos dentro o descubrirlo por primera vez. Ese nerd interior es la fuerza que impulsa la curiosidad que sentimos ante el mundo. Al enfrentarnos a un problema nos preguntamos, ¿cómo podré resolverlo? En vez de, ¿qué tan rápido puedo alejarme de él? 3. ¿Qué consejos le darías al anfitrión de Cosmos en 30 años? Es difícil predecir qué problemas habremos resuelto y cuáles habrán surgido para la civilización dentro de 30 años. Si les hubieras preguntado a las personas en 1900 qué era lo más que les preocupaba sobre la civilización, tal vez habrían dicho que el hambre y la sobrepoblación. La hambruna era algo muy alarmante porque conocían los niveles de producción de las granjas y el ritmo de crecimiento de la población. Lo que no sabían era que lograríamos mejorar la agricultura. No estaban tomando en consideración las innovaciones. Si se le pregunta hoy a la gente, dirá que le preocupa el cambio climático o un virus. ¿No es interesante? Los riesgos de hoy ni siquiera los soñábamos hace 100 años. Y bueno, con lo que yo me quedaría de todo esto es despertar entonces al nerd que llevamos dentro, abrazarlo, como en este caso aquí tenemos junto a Albert Einstein, y buscar el conocimiento. Sapere aude, atrévete a pensar, atrévete entonces a imaginar, atrévete a razonar, atrévete a generar ideas, atrévete a absorber conocimiento y sobre todo atrévete a equivocarse, que es la base del aprendizaje. Muchas gracias, Rodrigo Soto. Los invitamos a visitar el sitio economiadelasidades.mx y nos vemos en la siguiente.